Hola, hola amigos, les damos la bienvenida a otro episodio más de sus amigas a distancia. Nosotras somos Javi y Susi. El día de hoy les tenemos un tema que es bastante fuerte, ya no tan fuerte, pero sí profundo, y vamos a tener invitados el día de hoy. Así que vamos a hablar de el matrimonio. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestros invitados estrella que tenemos hoy. Tenemos a la Gene y al Jere. Los chiquillos viven en Concepción y bueno, le vamos a pedir que hagan una pequeña introducción de quiénes son ellos, de qué están haciendo ahora, a qué se dedican, etcétera, etcétera. Comiencen nomás, chiquillos. Ya, empiezo yo. Me llamo Génesis. Eh, tengo 23 años, los cumplí hace poco. Actualmente soy dueña de casa y mamá a tiempo completo. Y bueno, eso, me estoy dedicando a criar al Teo y también a servir en lo que puedo en la iglesia. Amén. Mi nombre es Jeremías y también no soy dueño de casa a tiempo completo, pero sí de forma parcial. Me dedico a hacer muebles actualmente. Con todo esto de la pandemia había que reinventarse en algo y una de las formas que por ahí se abrió la oportunidad para poder emprender esto y ha sido bien entretenido. Así que en cuanto a lo laboral, ese es como en lo que estoy. Y en la iglesia, obviamente, estamos participando activamente, colaborando con lo que haya que hacer. Todavía estamos en proceso de formación como iglesia y así que hacemos de todo un poco. Ya, súper, chiquillos. Muchas gracias por esa intro. Bueno, igual agradecerles, pero hay una pregunta aquí que nos sale, es que nos digan ustedes cuánto tiempo de casados llevan, porque el podcast de hoy se trata sobre el matrimonio, entonces creo que igual influye un poco el tema de cuánto tiempo llevan casados en las respuestas que puedan dar. Entonces, si nos pueden decir cuánto tiempo llevan casados. Es algo que no podemos decir. Yeah. 10 años, 50. No, tenemos un año 8 meses casados. Ya, ahora sí, le vamos con las preguntas. Chan, 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 chan. Ya, vamos a partir con la Génesis. Señorita Génesis, ¿usted siempre quiso casarse? Bueno, yo ya sé. Ay. Javi conoce toda mi historia. Sí, siempre quise casarme, desde niña en realidad soñaba con eso y Desde los 2 cuando años. conocí al Jerry y me enamoré, obviamente aumentaron las ganas de casarme y hacer las cosas bien. Es verdad. ¿Y el Jere siempre se quiso casar? No. Sí, Quería sí, ser curita. Pensaba que tenía el don de abstinencia. En algún momento dudé y uno de los dones que no quería era ese, era el de abstinencia. Ah, ya. Pero Era lo tenía ahí clara la película, sí, pues. O sea, que sí. no quería tenerlo. Sí, por supuesto, oraba al Señor todos los días que no me diera ese don, que me diera cualquier otro don menos ese. No, please. Pero obviamente si ya en mí estaba el orar para no tenerlo, era porque claramente no lo tenía, así que claro. oraba en vano. Pero sí, siempre fue un sueño el poder casarme y formar una familia. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué buscabas en tu pareja, Gene? ¿Qué buscabas en la persona con la que te imaginabas que te ibas a casar? Pero esto es como antes de conocerse el uno al otro, pues. A eso nos referimos con esa pregunta, como tipo 15 años. ¿Cómo o te lo antes incluso imaginabas? de ¿O qué conocer. buscabas? ¿Qué esperabas? Ya. Bueno, yo quería que fuera un príncipe, pero de verdad que yo era súper como de las princesas y cosas así. Yo creo La que ahora niña Disney. me ha servido mucho, sí, me ha servido mucho madurar en ese sentido. Pero para mí lo primordial en eso era que fuera cristiano.
que amara a Dios y que en base a su amor a Dios supiera valorarme a mí, porque igual, o sea, uno corre el riesgo al enamorarse de una persona que no está como en el mismo lado que uno, porque no sabemos si al no amar a Dios va a saber amarnos a nosotros como lo pide el Señor, como aparece en la palabra. Pero también creo que hay como excepciones en ese sentido de que no siempre la persona se casa con otro que es cristiano. Pero al menos en mi caso yo sí quería que fuera como alguien cristiano, que estuviera sirviendo en la iglesia, igual que, que tocara instrumentos, ojalá, para que pudiéramos como compartir eso. Así que al menos creo que eso era como lo principal para mí. Entre otras cosas que igual habían como cosas físicas, no sé, porque fuera más alto que yo, no sé, cosas más superficiales según mi visión ahora. Porque como era bien princesa antes para pensar, ya. Pero eso básicamente. ¿Y el Señor respondió esa como petición en el corazón que tenía? ¿Ambos? Sí, sí, al 100% creo. Ah, Creo. ¿Y cómo supieron que, por ejemplo, no sé, pues, una pregunta para el Jere, ¿cómo supiste tú que era ella? Chan, Oh, chan, es que chan. hay Porque, una claro, o sea, historia. casarse para mí es aterrador, les digo al tiro. Sí, lo Entonces, es. ¿cómo No, no. supieron así como ella? ¿Es con ella o con nadie? Eh, Básicamente, igual tiene relación con la pregunta que te hicieron a Génesis, porque al menos en mi caso, desde que tuve un encuentro real con Dios, me mantuve como en la espera del momento indicado y de la persona indicada. Porque igual tenía que hacer varias cosas para la iglesia, entre ellos viajes y cosas que de pronto se fueron dando en mi vida y como para yo no distraerme con otras cosas, armé un perfil también con ciertas características espirituales, emocionales, físicas, hasta que llegó el momento en donde hay una parte muy sobrenatural que le pedí a Dios en un momento clave. Le dije, Señor, ok, yo no me voy a distraer con esto, no me voy a apresurar a querer, no sé, estar con alguien hasta que sea el tiempo correcto de Dios, pero que era una señal. Y eso también es un buen consejo para alguien que si alguien lo necesita, pueden pedir una señal para saber quién va a ser la persona con la que se van a casar. Ya Y sabéis qué significa. mi señal fue preguntarle a Dios el nombre de la persona. Y en medio de esa oración, eh, digo la oración, estaba en el mar, acá vivo cerca del mar, un par de cuadras, y siempre salía a orar hacia el mar, y en una de esas instancias le dije, Señor, ok, yo no me voy a distraer, pero te pido una señal, dame el nombre de la persona. Y cuando le digo eso a Dios, doy un par de pasos y encuentro un plástico que decía Génesis. Y Oh, pudo ser casualidad, pudo ser un invento, pero a mí se me perdió ese plástico. Ese día lo tomé y dije, ok, Señor, no conocía a nadie con ese nombre, y dije, ok, Señor, si fue algo tuyo, en algún momento se va a dar, y esa fue mi oración. Y de hecho me acuerdo haber orado en ese instante por la persona y haber dicho, cuando aparezca, la voy a amar, la voy a respetar, y va a ser, voy a tratar de hacer lo posible para, para que el amor que tengo por Dios sea también el amor que le dé a ella. Entonces hice una oración y todo, y dejé el plástico ahí botado, y pasaron cerca de 3 a 4 años después que conocí a Génesis. Fue 4 años antes de conocerla a ella, y 4 años después, en un momento clave en donde yo también estaba con dudas, y en donde veía a Génesis que también estaba con algunas dudas, y en un momento clave le dije al Señor, Señor, si esto de verdad es tuyo,
y si este sentimiento que tengo hacia ella es genuino, entonces dame una señal. Y caminé hacia el lugar donde había encontrado el plástico después de 4 años y lo volví a encontrar. Oh, eso Entonces, no lo sabía yo. sí, sí, creo que esa era mi carta bajo la manga en los momentos de dudas, porque Mm. después de 4 años en el mar, si conocieran acá el lugar, se darían cuenta de que es casi imposible volver a encontrar algo. Es Claro. prácticamente imposible. Y lo volví a encontrar y volví a preguntar y encontré 3 plásticos más con el mismo nombre. O sea, el Señor te está dando así, ya entiende luego, Oh hombre, my entiende. goodness. Entonces, era sí o sí, y yo se lo comenté, guardé el plástico, se lo entregué a ella también, lo Oh. perdió, lamentablemente lo perdió, pero tengo la foto del plástico y ahí está el nombre de ella, justo en el momento en que le pregunté al Señor, y después cuando estaban estas dudas, aparece nuevamente esa señal y claramente estaba todo para tomar la decisión final de casarme. Mm. Así que así fue. Qué Pero Fue qué cuático. heavy, bastante. o sea, Sí. no fue como una respuesta tampoco, porque la gente a lo mejor puede pensar, ya si le pregunto a Dios me va a responder al tiro, pero en tu caso fueron 4 años. O sea, 4 años Como para de conocerla, espera, pero claro. sí, claro, pero ahí para igual la conocerla. respuesta, po. La Ujú. respuesta de decir, ya, ok, pero tú ni siquiera sabiendo. Y yo creo que igual en esos 4 años hubo una consistencia de parte tuya en el tema de seguir preguntando o orando por la persona con la que te ibas a casar, imagino yo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todos los días. Ah. No tanto de orar, porque en fondo, o sea, de orar insistentemente por eso, pero sí era tener en mí, tener la conciencia de que había pasado eso, de que Mm. Dios había hablado de esa forma y que si Dios había mostrado eso de esa manera era una señal clara de que tenía que esperar y saber esperar. Pese a que Mm. Mm. visité muchos lugares, conocí mucha gente, pero lo curioso es que en ninguna iglesia, en ningún otro lugar, hasta que la conocí a ella, apareció una persona con ese nombre y con las otras características que le había pedido a Dios. Mm. Entonces, cuando la conocí, habían características específicas que yo le había pedido a Dios y que cumplía con todo. Entonces, fue de verdad algo bien, bien especial y que hoy día lo disfrutamos porque creo que tanto el proceso previo a ser novios, como cuando fuimos novios y ahora que estamos casados y ha sido todo bajo una guía especial de parte de Dios. Porque es Mm. un tema, todo esto del noviazgo, del matrimonio, es un tema importantísimo Mm. y que de verdad se necesita mucha guía y orientación para quienes lo necesitan, para quienes están enfrentando algo como esto, sí Mm. es algo importante. Sí. Jerry, tú hablabas de lo previo al matrimonio. Justamente te queríamos preguntar cómo ustedes se prepararon para el matrimonio, o sea, cómo fue ese año previo a que se casaran, esos últimos 6 meses, 3 meses, qué hicieron, cómo se sintieron, qué fue lo que pasó en esa previa al matrimonio. Fue, creo que fue difícil los últimos meses porque justo pasó todo esto del estallido, ¿Verdad? um, Mm. y estábamos en medio de eso, de no poder viajar de forma tan constante. Mm. En mi caso igual se dieron muchos viajes en medio de eso y también sumado al estallido, sumado a los viajes que tenía por invitaciones, de pronto se me dificultaba el poder visitar a Génesis. Y eso fue lo más terrible, que nos empezamos a extrañar mucho y a Mm. necesitar. Entonces era demasiado el tiempo de espera, fue como muy caótico a ratos esos meses porque eh, queríamos casarnos, no teníamos fecha, no teníamos todavía como la certeza de poder hacerlo pronto, pero nuevamente comenzamos a pedir señales Ujú. y dentro de esas señales que empezamos a pedir, se fueron dando las cosas hasta que logramos
tomar la decisión y decir, ya, ok, este es el tiempo de hacerlo. Y justo después de eso se da todo el tema de la pandemia, entonces quizás si nosotros hubiéramos esperado, hubiéramos tomado la decisión más tarde, probablemente a esta altura no sé si podríamos habernos casado con todo lo que ha pasado hasta ahora, que se ha dificultado mucho los viajes, entre otras cosas, la economía, el país que está tan inestable, entonces quizá hubiera sido muy difícil, pero sí los días y meses previos fueron difíciles por eso, porque la distancia que ya existía se aumentaba al no poder verse, al no poder estar cerca. Gene, ¿y tú cómo te preparaste para el matrimonio? ¿Cómo te preparaste psicológicamente? ¿Físicamente? A ver, psicológicamente, la verdad es que igual es como un mundo totalmente nuevo el matrimonio, o sea, si uno lo piensa, se abre algo como totalmente diferente en cuanto a no sé, pues uno tiene que aprender a ser dueño de casa, tiene que uno abrirse al tema de que debe tener una preocupación uno por el otro, o sea, se abre el tema afectivo, sexual, cosas de ese estilo. ¡Qué fuerte! Entonces, claro, uno tiene que como que prepararse psicológicamente para eso y creo que me sirvió ver como videos, ver consejos, cosas así que me ayudaran, TikTok, Claro. que me ayudaran como a aprender a lidiar con ciertas cosas. Creo que eso me sirvió harto. Y el conversar igual el proceso con el Jere. Y creo que fue como un momento de mucha ansiedad, sí, me llegó a dar alergia por eso, pero ya se pasó todo, así que creo que eso fue como importante, o sea, como intentar asesorarme de alguna forma sobre esas cosas, sobre como lo Gene, principal. ¿y en algún momento tus papás así como que se sentaron contigo o a hablar contigo, mira hija, como darte un pequeño como consejo, una charla de, mira, te aconsejamos que en el matrimonio va a pasar esto, prepárate con aquello? ¿Hubo alguna instancia donde tus papás hablaran contigo? Así como una instancia puntual, no, pero el tema es que mi papi y mi mami son como abiertos en el tema del matrimonio, o sea, como que ellos con sus actos enseñan, no sé si me doy a entender. Como que Y sus lo otro actos es hablan más que, que sus palabras. claro, y lo otro es que con mi mami y mi papi siempre fui como abierta en cuanto a hablar de la relación con el Ger y todo eso, de que me iba a casar, y teníamos como momentos de conversación con ellos. Entonces, creo que así como hacer como una reunión donde puntualmente nos sentábamos a conversar, no, pero sí hubieron ocasiones en las que conversábamos así como de forma casual. Siento que mi papá y mi mami estuvieron como bien pendientes de nuestra relación. Entonces, ellos como que se enteraban de todo porque yo igual les contaba todo. Entonces, creo que al menos en eso me sirvió ser como confianzuda con ellos. Igual creo que es importante uno mantener como la confianza con los papás, de contarle, de decirle, no sé, pues ya mi mami a veces le decía, mami, ¿sabes que echo de menos que eres? Y mi mami me entendía y me apoyaba en eso. Entonces, sí es bueno tener como la confianza con los papás de hablar de eso. Y idealmente que se tenga una conversación con los puntos claves del matrimonio, o claro, como lo hacían ellos, igual de hablar así como casualmente, de sentarnos en la cama y de hablar, no hacer algo tan como formal, pero sí conversar de eso, porque igual los papás ya lo vivieron, ellos ya llevan años enfrentando el matrimonio, entonces al menos en ese sentido ellos lo hicieron así. Igual
ellos son como buenos para demostrar su amor y cosas Sí, confirmo. Entonces creo que eso igual me sirvió a hacer como, o a aprender a ser más afectiva con el jere, a entenderlo y cosas de ese estilo. Bueno, igual una pregunta respecto igual al tema de prepararse. Bueno, si es que nos pueden, dentro de lo que nos pueden contar, así como cuáles fueron el tema de las tentaciones que ambos vivieron antes y después del matrimonio. Porque no es que solamente haya la tentación antes del matrimonio, sino que después. Entonces, si es que nos pueden contar un poquito sobre esa temática. Ya, en algo en lo que estamos de acuerdo con el jere es que al menos a nosotros, como Ujú. fue una viaje a distancia, el no tenernos siempre no nos permitía como pasar a otro plano en la relación. Mm. Pero claro, hay parejas que se tienen cerca y creo que es importante mantener el respeto en cuanto a ese tema. Y obviamente para nosotros igual eso era válido, o sea, mantener el respeto, pero no todas las parejas tienen un amor a distancia con nosotros. Entonces, claro, es clave el respeto y lo otro, tener una conversación sobre ese tema. Y tener la confianza de hablarlo, aunque yo sé que es difícil porque uno no ha enfrentado cosas como sexuales antes del matrimonio. Al ser soltero uno no, bueno, al menos nosotras ni pololo teníamos, entonces nunca tuvimos que enfrentar como cosas así. Entonces es importante hablarlo con el futuro o futura esposa porque, porque es un tema que, en el que uno tiene que saber cuidarse o saber hablarlo porque se va a enfrentar en algún momento a eso. Mm. Entonces, sí, eso es importante. Es clave la comunicación en ese sentido, el respeto y eso. Sí, yo agregaría que Ujú. el tipo de conversación, la conversación que sea para evitar, no para ceder, Mm, Mm. porque muchas veces Qué sabias se palabras. puede llegar a conversar y poco a poco la conversa se torna algo que en el fondo uno empieza a ir cediendo Turbia. y a la larga eso puede resultar en algo, en un arma de doble filo. Mm. Entonces, que sea para evitar, no para ceder, porque sí es importante ponerse límites, sí Mm. es importante el tener la confianza suficiente para contarse cosas, pero también Ujú. para ponerse límites, decir, no podemos, porque tenemos que pensar siempre en el bien mayor, o Mm. sea, en el bien mayor para la gente y en el bien mayor para nosotros como novios y como matrimonio, o sea, ¿cuál es el bien mayor? Ceder ante algo que a lo mejor va a resultar grato por un momento, pero que puede traer consecuencias nefastas para otras personas. Por ejemplo, pensando en las familias, en los amigos, en la gente que nos conoce, en la gente que de pronto a mí me invitaban a predicar y que, no sé, se enteraran de pronto que, no sé, fuimos padres antes del matrimonio. O Mm. hubiese sido terrible, no solo para mí, sino para la iglesia a las cuales confiaron en mí, la gente que se daba el tiempo de hacer invitaciones. Entonces, el bien mayor siempre involucra a otras personas. Cuando Mm. pensamos en las otras personas y en la gente que se puede ver afectada, creo que ahí en donde uno debe comenzar también a ponerse límites y a decir, no puedo ceder ante esto. Mm. Y quizás tentaciones pudieron también venir a través de otras personas a lo mejor. No sé, personas que en medio de esa distancia pudieron haber aparecido y con otras intenciones, porque al ver a la Gene sola o al verme a mí Claro. solo, uh, mm, pudo haberse dado eso y de hecho creo que sí, en ocasiones sí pasaron situaciones como un poco raras entre personas que de pronto hablaban y decían, no sé, que tenían
sueños, que tenían cosas, que tenían ideas o supuestas voces de parte de Dios acerca de uno o del otro. Y claro, si uno no está firme o si uno no tiene las ideas claras respecto a querer casarse con la persona que uno eligió y que creo Dios también puso para uno, si uno tiene las ideas claras, es fácil que pueda caer. De hecho, hay gente y hay historias de muchas personas que han caído estando de novio o estando ya casados por cosas similares. Entonces, por eso es importante, ahora en el caso nuestro del matrimonio, es muy importante para evitar tentaciones, poner ciertas reglas, como por ejemplo, si me toca ayudar a alguna persona, si es hombre, obviamente lo hago yo, si es mujer, debería hacerlo Génesis. Y ha pasado que de pronto Génesis ha tenido que orar por mujeres, ha tenido que hablarle a personas, y yo también la ayudo, pero desde la base que sea ella y no yo, para evitar confundir las cosas. Malentendido. Exacto. Entonces, de hecho ahora, no sé, en nuestro Facebook o Instagram aparecemos juntos, tratamos de mostrar siempre nuestra vida familiar como una forma de mostrarle al resto de que sí estamos casados, de que estamos juntos y que no tenemos ninguna otra intención con nadie en el mundo, porque estamos respetando nuestro matrimonio y nuestra decisión, que va a ser una decisión para siempre. Bueno amigos, esperamos que el podcast de hoy haya sido de bendición para ustedes, que les haya dado una claridad sobre lo que es el noviazgo, el matrimonio y lo que viene también antes del noviazgo y después del matrimonio. Los dejamos invitados para la segunda parte. Ya recuerden que en esta serie sobre el matrimonio se va a dividir en varias partes, así que atentos a la subida del podcast. Acuérdate de dejarnos un like, un comentario, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y también en Instagram como Amigas a Distancia. Que tengan una bendecida semana y estamos viéndonos ya en la segunda parte.